Hola, ¿qué tal? Aquí te habla César Emilio Gramajo. Hoy quiero compartir un tema que considero muy importante para todo ser humano. ¿Cómo ser feliz en Cristo? Porque no hay otra manera de ser totalmente feliz, plenamente feliz, si es con Jesús en nuestro corazón. Veamos lo que nos dice la carta de Pablo a los Filipenses sobre cómo mantener el gozo. En esta carta de Filipenses 1, del 12 al 14, veamos lo que podemos aprender y cómo el gozo en nuestra vida puede ser constante y permanente cuando nuestro enfoque, por supuesto, es el enfoque correcto. Veamos lo que dicen estos versículos. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el territorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven ahora a hablar la palabra sin temor. Un problema que normalmente sucede, mis queridos amigos y hermanos, es que vivimos desenfocados. El ser humano se desenfoca con tanta facilidad por distracciones externas y por distracciones internas. Así que es uno de los grandes problemas que nos afecta a los seres humanos, es este problema de la distracción. Ser distraídos ha acarreado muchos problemas y malos resultados en los estudios, en el trabajo, en el negocio, en el ministerio, en el hogar, en la familia y por supuesto también dentro de la iglesia. Incluso ser distraídos hasta ha provocado la muerte de personas, accidentes serios, personas que han sufrido las consecuencias graves por el desenfoque de alguien, por la distracción de alguien. Las distracciones, queridos amigos, logran que nos desenfoquemos, nos hacen perder de vista lo más importante. Esas distracciones y desenfoques pueden traer muchos problemas a nuestras vidas. Uno de ellos es la duda, la frustración, angustia, dolor, confusión, apatía, indiferencia, desinterés, olvido, desánimo, inclusive pecado y muchas cosas más. Recuerda lo que le pasó al rey David. Por estar distraído, cayó en un pecado grave de adulterio y después de asesinato. O sea, una distracción es muy delicada. Entonces veamos el enfoque de Pablo. Pablo tenía un enfoque que es el ideal para todo cristiano hoy en día, en el pleno siglo XXI, y en esta pandemia que estamos experimentando a nivel mundial. Tenemos que ser cristianos enfocados. Pablo tenía una perspectiva de la vida completamente cristocéntrica, o sea, centrada en Cristo. Él no está llorando en medio de su situación, por lo que está pasando. Él no se queja de la cárcel, no se queja de los romanos, no se queja de las situaciones difíciles que está atravesando. No se queja de lo que lo critican estando él encerrado en esa cárcel, o de las cosas que le están pasando en este momento. Él, aún en la cárcel, está alegrándose y regocijándose. Eso quiere decir, queridos amigos, que las circunstancias no determinan nuestro estado interior. Las circunstancias no determinan lo que debemos ser y hacer. No importa tanto lo que nos sucede, sino cómo actuamos aún a pesar de lo que nos sucede. La mayor preocupación y el gran enfoque de Pablo era el Evangelio. Era anunciar el Evangelio. Él se olvidó de su condición, se olvidó de los sufrimientos, se olvidó de lo que le estaba sucediendo en ese momento, de la cárcel, de los abusos, de los atropellos, de las injusticias, y él se enfocó en la proclamación del Evangelio. Esa era su mayor concentración. Por supuesto, era su mayor felicidad. A él le importaba que Cristo fuera anunciado, que Cristo fuera predicado. Ese era su mayor interés. Nada en absoluto lo distraía. Ese debería ser hoy nuestro objetivo, queridos amigos, nuestra perspectiva, nuestro propósito.
que nada nos distraiga de nuestra misión como cristianos, porque todo cristiano tiene esa misión de compartir a Cristo, de anunciar a Cristo, de anunciar el Evangelio a los perdidos. Así que debemos de procurar que nada nos distraiga de esa misión. En medio de las acciones difíciles y duras, el Evangelio avanza y Cristo es conocido. Eso es lo que dice Pablo. En medio de lo que está pasando, Cristo es anunciado. Y eso es lo que a él lo llena de gozo, de alegría y de felicidad. Él está lleno de entusiasmo. Pablo nos enseña que la clave para mantener el gozo y la felicidad es muy simple: mantenernos enfocados en Jesús y su mensaje. Mantenernos enfocados en Jesús y en su mensaje. Podemos hacer del Evangelio el foco de nuestra vida, el foco de nuestro ministerio, nuestra pasión. El apóstol Pablo nos dejó eso muy escrito hace ya más de 2000 años, y entonces hoy en día cobra vigencia y siempre va a cobrar vigencia. La pregunta es: ¿está siendo predicado el Evangelio a través de tus problemas, de circunstancias? Alégrate. ¿Es Jesús el Señor y el Rey? Alégrate por eso. ¿Lo conoces? Qué alegría, qué felicidad que tú conozcas a Jesús por medio de una relación personal. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. Alégrate por esa gran noticia, por esa gran verdad. ¿O estás pasando por problemas difíciles, económicos, de salud, problemas de relaciones? Regocíjate, alegra por todo. ¿Estás sano? Qué mejor, alégrate, regocíjate por eso. Y si estás enfermo, también alégrate, regocíjate, porque todo es pasajero. ¿Tienes la provisión adecuada? ¿Tienes el dinero necesario? Alégrate por ello. ¿No lo tienes? Regocíjate. Dios nunca nos desampara y Él es siempre nuestro proveedor. Por eso el salmista escribió: Dios es mi pastor y nada me falta. Nada nos va a faltar si caminamos en su presencia. Las necesidades espirituales, emocionales, físicas serán satisfechas si solamente nos enfocamos en el reino de Dios y en su justicia, como dice la Biblia. Es cuestión de enfoque. Así que, queridos amigos, es muy importante entonces regocijarnos y estar felices cualquiera que sea nuestra situación presente. La vida puede ser dura, y lo es, pero cuando mantenemos el enfoque en Cristo, tenemos razones suficientes para gozarnos, para cantar, para celebrar, para mantener el gozo, la alegría y la perspectiva de la vida. Pablo estuvo batallando con los que lo criticaban, sus hermanos judíos, su pueblo, su gente. Su propia gente lo criticaba, su propia gente lo condenaba, su propia gente quería matarlo. A veces personas de la misma iglesia lo envidiaban, pero en los Filipenses sus ojos, dijo Pablo, que estaban fijos en Cristo, en la gloria de Cristo. Eso es lo que nosotros también debemos mantener, nuestros ojos en Jesús, nuestros ojos en Él. Nuestro enfoque, nuestra atención debe estar siempre en Jesús y el mensaje que Él nos ha pedido que compartamos. No te preocupes demasiado por lo que otros dicen o por lo que hacen. No nos gastemos, queridos amigos, tratando de estar a la altura de la iglesia o el ministerio de otra persona. La comparación es un enemigo de la alegría. Nunca te compares con nadie. Eso distrae innecesariamente y puede llevarte al desánimo, al orgullo, a la desesperación y al apartar tus ojos de Jesús. Sigue el ejemplo de Pablo. Enfócate en Cristo y atesora su gloria sobre todas las cosas. Veamos entonces cómo Pablo mantiene su gozo, su alegría, su felicidad como consecuencia de un correcto enfoque que lo mantuvo allí el resto de su vida. Para él el Evangelio es primero. El Evangelio era lo primero para Pablo. Él escribe en ese versículo: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. ¿Qué te está pasando a ti en este momento, querido hermano y amigo?
cristiano. Lo que te está sucediendo en este momento debe tener un propósito, debe servir para el avance del Evangelio. Pablo, a pesar de las circunstancias negativas en su vida, él seguía lleno de entusiasmo, lleno de fe, lleno de fortaleza, lleno de vigor, aún en los momentos más oscuros de su vida. Pablo sigue enfocado y él no ha perdido el gozo, no ha perdido la alegría, no ha perdido el entusiasmo. Hay una única causa para perder el gozo, y esa causa, queridos amigos, es el pecado. Por eso es tan importante mantener una vida plena, una vida libre, una vida sin mancha, una vida correcta, una vida de obediencia a Dios. Porque el pecado es el ladrón del gozo, el pecado es el ladrón de la felicidad, el pecado es el ladrón de la alegría. Por eso el rey David decía: devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Porque él reconocía que había pecado, pero le dijo a Dios: crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso analiza, querido amigo, querido cristiano, si hay un pecado que ha entrado a tu vida, tú le has permitido, arrepiéntete y pide a Dios que Él te dé un corazón limpio y un espíritu recto dentro de ti para seguir avanzando en la aventura de la vida. Hay muchos creyentes que andan tristes, deprimidos, desanimados, con mucho temor, con mucha preocupación, sobre todo ahora en esta época del coronavirus. El pecado nos hace gritar igual que el salmista: devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que decía el rey David: devuélveme el gozo de tu salvación. Y es el tiempo de clamar en estos tiempos difíciles. A lo mejor el pecado ha sido la duda, el pecado ha sido el temor, el pecado ha sido la indecisión, no lo sé, pero tienes que volver otra vez a reencontrarte con Cristo y decirle que te devuelva el gozo de tu salvación. Después de esto, nada debe de robarnos el gozo, inclusive en las peores circunstancias. El carácter espiritual de una persona, su fuerza espiritual y su madurez espiritual pueden medirse según lo que les roba el gozo. Así que no permitas que el enemigo, las circunstancias, el mundo, tu ego, tu yo, te haga perder el gozo. En cualquier punto de tu alegría se termina, ese es el nivel de la fortaleza y madurez espiritual. Puedes descubrir, querido amigo, cuán maduro eres cuando eres controlado por el Espíritu. Hubo un punto donde te pierdes, allí la alegría, la amargura, el negativismo, el espíritu crítico y la maldad comienzan a invadirte y a tomar el control de tu vida. No permitas que eso invada el control de tu vida. La medida de tu alegría es cómo reaccionas a las cosas que no están saliendo de la manera en que a ti te gustaría. Hoy hay un gran recordatorio para nosotros, queridos amigos. Es un recordatorio muy famoso que dice: estas cosas, dice en el libro de Juan, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, dijo Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Nuestra paz no es una paz social, una paz económica, una paz cultural, una paz física, sino es una paz espiritual. Jesús dijo: para que en mí tengan paz. O sea, solo en Él, solo en Cristo se encuentra la paz. En el mundo tendrán aflicción, dijo Él. Hay una promesa allí. En el mundo tendrán aflicción. Y de hecho, queridos amigos, toda la vida es toda la vida experimentamos aflicciones. Desde niños, de jóvenes, de adultos. A toda etapa de la vida siempre hay aflicciones. Pero confíen, dijo Él, yo he vencido al mundo. Y así como Jesús lo venció, también tú y yo podemos vencer las circunstancias difíciles. Podemos vencer cualquier situación que pudiéramos imaginarnos en contra nuestra, pero que Dios la usa para nuestra madurez, para nuestro crecimiento y para poder ayudar a otros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos consuela para que nosotros a la vez podamos consolar a otros que están pasando por las mismas circunstancias. Es una realidad que olvidamos muchas veces, queridos amigos. Es una promesa de Jesús que en el mundo tendremos aflicción. Y ninguno de nosotros puede escapar de esta realidad. La gente sin Cristo pasa aflicciones y muchos mueren sin encontrar una respuesta jamás. Recordemos que el Señor tiene grandes propósitos en nuestra aflicción, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades.
Y uno de esos propósitos no es quitarnos el gozo, sino fortalecernos, formarnos, transformarnos, como dice la Escritura. El Espíritu Santo nos anhela celosamente y que el Espíritu Santo quiere formarnos a la imagen de Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo, formarnos a la imagen de Cristo, ser como Cristo, con el carácter de Cristo. La clave para mantener el gozo es, queridos amigos y hermanos, es tener un enfoque correcto, no distraerse, rendirse al Espíritu de Dios y no dejarse vencer por la dificultad, por las circunstancias, por las crisis emocionales, de salud, financieras, familiares. La misión de Pablo se estaba cumpliendo, y esto era lo importante. El enfoque de Pablo es este: la misión de Dios se está cumpliendo y eso es suficiente. Dios está trabajando en medio de la adversidad. Hoy en día, en este siglo XXI, en este año 2020, Dios está trabajando en medio de esta pandemia del coronavirus. Cientos y miles de muertos diarios suceden, queridos amigos. Y esperemos que esto pueda culminar pronto. Pero mientras tanto, nosotros los creyentes perseveremos, mantengámonos enfocados en Cristo, compartiendo la noticia de que en Cristo hay salvación. Pablo dice: lo que me ha pasado ha servido para el avance del Evangelio. Lo que a ti te está pasando hoy, que deba de servir, querido amigo y creyente, para el avance del Evangelio, para que usted tenga la oportunidad de escuchar, la oportunidad de salvarse y de tener vida eterna a través del arrepentimiento, a través de un cambio de vida y a través, por supuesto, de creer en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y solamente por Él tenemos acceso a la vida eterna, porque la Biblia dice que nuestra salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, queridos amigos, entonces de nada habría servido la muerte de Cristo. Pero si Cristo murió, es por nuestros pecados, para que por la fe en Él tengamos salvación. Jesús no mira nuestras obras, Dios no mira nuestras obras para buscar la salvación. Dios lo único que mira es si tenemos a Jesús en nuestro corazón. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que esa es la verdadera realidad del Evangelio. Aquí tenemos entonces, en el caso de Pablo, queridos amigos, ya para ir terminando, tenemos a un hombre que ha experimentado muchísimas cosas duras en su vida: cárcel, azotes, naufragios, lapidaciones, amenazas, enfermedades, asaltos, calumnias, envidias, falsas acusaciones, etc. No sabemos si Pablo se refiere a todo lo que le ha tocado sufrir en su vida o lo que actualmente está sufriendo en Roma cuando escribe esta carta. Lo que sí es cierto, queridos amigos, es que que todo eso ha servido para el avance del Evangelio. En el griego esta palabra significa progreso. Se usaba para referirse a un grupo militar que se abre paso entre la selva y el monte y que avanza con lentitud y con esfuerzo. La oposición, queridos amigos, forma parte de esta clase de progreso. Pablo sabía que la oposición venía de Satanás a través de los romanos y los judíos religiosos que no eran convertidos. Pablo no se lamentaba, queridos amigos. Él no se quejaba de su sufrimiento. Lo consideraba parte de su ministerio. Él estaba dispuesto a pagar ese precio porque sabía que Dios usaría sus pruebas como un medio para el avance del reino, para el avance del Evangelio. En estos días difíciles de pandemia, de coronavirus, deja que Dios te use a ti para el avance de su reino. Un abrazo, queridos amigos, y hasta la próxima.